Después de publicar el segundo video, pensé que los mensajes disminuirían. Pero sucedió todo lo contrario. La gente empezó a escribirme compartiendo sueños, experiencias y preguntas que jamás imaginé recibir. Sin embargo, hubo un mensaje en particular que me hizo darme cuenta de que aún no había compartido la parte más importante de la visión. Ella dijo: «No fuiste la única persona que recibió una advertencia». Esa misma semana, muchas personas me enviaron un video de un hermano en Cristo que también afirmaba haber tenido una visión. Hablaba de un gran terremoto que azotaría Venezuela. Cuando vi ese video, lo guardé en mi corazón. Poco tiempo después, sucedió lo que él describió. En ese momento comprendí que Dios sigue hablando a diferentes personas, en diferentes lugares, para que el mismo mensaje llegue a la mayor cantidad de vidas posible. ¿Y saben qué más me llamó la atención? Este mismo hermano también dijo que tuvo una visión relacionada con la final del mundial. Cuando escuché eso, inmediatamente recordé lo que Jesús me había mostrado. Les mostraré el video en un rato y luego volveré para explicarles por qué esta confirmación me impactó tanto. Muchos creen que todo esto es producto de nuestra imaginación, coincidencias o meras fantasías. Entiendo a quienes piensan así, pero quienes han recibido una visión de Dios saben que es imposible olvidarla. No somos mejores que nadie. No somos especiales. Simplemente la misericordia de Cristo nos ha llamado a transmitir lo que hemos recibido. Y antes de continuar, quiero preguntarles algo. Si Dios les ha hablado alguna vez a través de un sueño, una visión o una experiencia que haya impactado profundamente sus vidas, escriban en los comentarios. Quiero leer sus testimonios. A menudo, la historia de una persona fortalece la fe de otra que estaba a punto de rendirse. El mundial será el sesgo de la historia para una macropandemia llamada norovirus y matará a mucha gente como la peste negra. Comenzarán desde ya para que en el 2027 haya ese suceso a mediados de enero a abril. Así dice el Señor. Vienen cosas peores. Niño que predijo terremotos en Venezuela advierte sobre tragedia en el mundial. ¿Viste este video? Ahora necesito que presten atención a lo que voy a decir, porque no estoy aquí para repetir lo que ya dije en los 2 videos anteriores. Estoy aquí porque lo que Jesús me mostró después de que el segundo video se hiciera viral es el doble de poderoso que todo lo que he dicho hasta ahora. 2 veces. Y me llevó días reunir el valor suficiente para decirlo en voz alta. Antes de continuar, necesito hablar de algo que está sucediendo en este mundial y del que todo el mundo está hablando. Algo que apareció en las redes sociales y que no pude ignorar cuando lo vi. Mucha gente ya ha hablado de la ceremonia de apertura en México, de la pirámide, de la sacerdotisa, de la consagración del césped. Pero hay algo que pocas personas se han detenido a observar con atención. Las mascotas de este mundial. Sus nombres son Mimi y Piqué, y a primera vista parecen simples personajes animados para atraer a los niños, pero cuando te detienes a observarlos con más detenimiento, cuando investigas el origen de cada elemento, una cosa queda clara. No fue una elección al azar. Su diseño incorpora símbolos que aparecen repetidamente en el ocultismo. La forma de los ojos, los colores específicos, la postura, detalles que por sí solos podrían parecer una coincidencia, pero junto con todo lo que sucedió en la inauguración, junto con todo lo que se ha presentado en este mundial hasta ahora, forman un lenguaje, el mismo idioma que vi en la visión. Lenguaje que no esté dirigido a las personas que están mirando. Está dirigido hacia las fuerzas espirituales que están siendo invitadas. En Efesios 2:2
Pablo llama al diablo príncipe de la potestad del aire, aquel que opera en los sistemas de este mundo, aquel que influye en la cultura, el entretenimiento, los símbolos que los niños aprenden a reconocer incluso antes de saber leer. Y cuando vi las mascotas de este mundial, inmediatamente recordé algo que Jesús me dijo en mi primera visión. El enemigo siempre empieza con los niños, no con la violencia, con la familiaridad, con los personajes, con los colores, con la música, porque lo que entra en el corazón de un niño se queda para siempre, y lo que se queda para siempre moldea al adulto en que ese niño se convertirá. Eso me heló la sangre, porque hoy en día los niños abrazan a estas mascotas sin saber qué es lo que están abrazando, y los padres lo permiten sin saber lo que están permitiendo. Ahora, díganme, ¿sintieron algo diferente al ver a estas mascotas? Escriban abajo lo que sintieron, porque sé que muchos sintieron algo que no supieron describir. Muchas personas me escribieron después del segundo video diciendo que estaban cansadas, que ya no querían estar en este mundo, que veían a sus hijos dormir y lloraban en medio de la noche sin poder explicar por qué, que sentían un peso indescriptible. Una mujer escribió precisamente esto: ya no quiero vivir en este planeta. Leí esa frase y me quedé allí parado durante un buen rato. No porque me asustara, sino porque lo reconocí, porque ya había estado allí antes de que Jesús me encontrara aquella noche en que mi corazón se detuvo. Yo estaba exactamente allí, no sumida en una desesperación violenta, sino en un cansancio tan profundo, tan acumulado, tan innombrable, que continuar parecía más pesado que cualquier otra alternativa. Lo que me sorprendió fue descubrir que este mensaje no provenía de una sola persona. Había docenas. Personas que aman a Dios, que conocen la Biblia, que han ido a la iglesia toda su vida, que nunca han abandonado a Jesús, y aún así están agotados de estar aquí. Otro mensaje que se me quedó grabado fue el de una madre que escribió: mi hijo está viendo el mundial con sus amigos. Estoy rezando, pero no sé cómo comunicarme con él. Leí eso y pensé en mi propia madre. Durante los años en que bebí, durante los años en que ella rezó por mí, sin que yo lo supiera, durante los años en que ella se arrodilló mientras yo estaba en el suelo. Ella también sintió ese peso, con seguridad. Y fue pensando en estas dos cosas: el agotamiento de quienes quieren volver a casa y el dolor de quienes rezan por los niños que no pueden oír, que me arrodillé una noche de esta semana, no con una lista de deseos, solo por peso, y fue entonces cuando Jesús volvió a hablar, no como en la visión principal, no con imágenes, lugares y símbolos. Era diferente, más íntimo, como cuando alguien a quien quieres mucho se sienta a tu lado en la oscuridad, sin decir nada durante un rato, y cuando habla en voz baja. Él dijo: sé que estás cansada. Vi todos los mensajes, escuché todas las oraciones que se dijeron después de los videos. Vi a las madres que se quedaron despiertas toda la noche. Vi a quienes lloraron solas, sin poder explicar por qué. Vi a quienes escribieron que ya no quieren estar aquí. Y entonces dijo algo que me hizo llorar de una manera diferente a todas las demás. Este cansancio que sienten no es debilidad, es una señal. Es el espíritu que dentro de ellos reconoce que este mundo no les pertenece. Este deseo de volver a casa es real, porque yo mismo lo infundí en ellos al crearlos. No es desesperación, es anhelo de algo que aún no han visto con sus ojos físicos, pero que su espíritu ya conoce. Me quedé atónito. Anhelan algo que aún no han visto. Y en Hebreos 11:13,
La Biblia describe exactamente eso acerca de los hombres y mujeres de fe que nos precedieron, confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra, extranjeros y peregrinos. No es casualidad que este cansancio del mundo sea tan común entre quienes aman verdaderamente a Dios. Es porque, en el fondo, son extraños aquí. Nacieron para un lugar al que aún no han llegado, y el espíritu que habita en ellos siente la diferencia entre dónde están y a dónde pertenecen. Este sentimiento no es depresión, no es falta de fe. Es la señal más clara de que el Espíritu de Dios vive dentro de ti. Y Jesús me dijo algo que necesitaba asimilar con calma. Pero el agotamiento no es una excusa para rendirse. Es una invitación a acercarse. Quienes están cansados de estar en el mundo son precisamente quienes más me necesitan ahora, no mañana, ahora, en el silencio de la habitación, en las primeras horas de la mañana, cuando el peso te mantiene despierto. En ese momento en que parece que nadie más entiende, ahí es donde estoy, siempre veraniego. Y luego habló de los niños, sobre aquellos que duermen mientras sus madres están de rodillas. Cada oración de una madre que llega a mí es una semilla plantada en el corazón de su hijo. Ella no la ve, él aún no la siente, pero está ahí, y llegará un momento, y ya está llegando, en que lo que se está preparando para este período sacudirá muchas cosas que estaban dormidas, y cuando sacuda, muchos despertarán, y lo primero que recordarán será la oración de la madre. La oración del Padre, la voz que siempre los llamó de vuelta. Ninguna oración se pierde jamás, ninguno. Si tienes un hijo, un nieto, un esposo, alguien a quien amas y que está espiritualmente dormido, escribe su nombre abajo, solo el nombre. Oraré por ti. Dios ve cada nombre escrito. Pero entonces, después de ese momento más íntimo, Jesús se volvió hacia mí con una seriedad que no había visto desde la primera visión. Y él dijo, ahora necesito mostrarles lo que aún no les he mostrado, lo que he estado guardando para cuando llegue el momento oportuno. Y ese momento es ahora. Porque lo que viene después de la final de la Copa del Mundo no es solo lo que les he mostrado antes. Es el doble. Me quedé sin aliento. Pregunté, ¿qué quieres decir con doble? Y me respondió con esa voz que es a la vez firme y llena de amor. Lo que les mostré antes fue el comienzo, la euforia, el líder, el sistema, el colapso. Todo eso sucederá, pero lo que no les mostré es lo que viene con todo eso al mismo tiempo, porque el enemigo no actuará de forma secuencial. Actuará simultáneamente, como una tormenta que viene de todas partes a la vez, sin dejar escapatoria. Y entonces empezó a enseñármelo. Vi el mundo después de la final, no en paz como promete el engaño, en movimiento, un movimiento tan acelerado, tan simultáneo, que la mayoría de la gente no podrá procesar lo que está sucediendo antes de que ya haya sucedido. Primero, examiné los sistemas financieros, no solo un país, varios al mismo tiempo, como fichas de dominó cayendo en una secuencia calculada con precisión. Durante décadas, vi gente frente a cajeros automáticos que no funcionaban. Vi pantallas de teléfonos móviles con saldos que no coincidían con lo que deberían haber sido. Vi familias de clase media, personas que habían planeado sus vidas, que tenían ahorros, que habían hecho todo correctamente según las reglas del sistema, mirando pantallas en blanco, sin comprender lo que había sucedido. Y los rostros de esas personas no eran personas desorientadas por falta de conocimiento. Eran personas que se dieron cuenta de que las reglas habían cambiado, sin que nadie se lo hubiera dicho. Jesús me dijo, el sistema que el hombre construyó se erigió sobre la confianza,
Y la confianza es lo más frágil que existe cuando se deposita en algo ajeno a uno mismo. Cuando se retire la confianza en el sistema, y se retirará, sucederá a una velocidad tal que cualquier reacción será imposible. En Proverbios 11:28 está escrito: quienes confían en sus riquezas caerán, pero los justos florecerán como el follaje. Quienes confían en sus riquezas caerán, no porque Dios quiera castigar, sino porque cualquier cosa construida sin los cimientos adecuados no puede soportar la presión, y la presión que se avecina es algo más grande que cualquier cosa que esta generación haya sentido jamás. En segundo lugar, vi algo que me perturbó mucho más que el colapso financiero. Vi salud. Jesús me mostró enfermedades, no una enfermedad específica, sino varias a la vez. Enfermedades que los médicos no podrán clasificar de inmediato. Enfermedades que aparecerán en distintas regiones del mundo, sin conexión aparente entre ellas. Enfermedades que afectarán especialmente a quienes viven en un estado prolongado de miedo, porque el miedo debilita el cuerpo. ¿Y para qué se están preparando después de la final? Va a generar un nivel de miedo colectivo que el mundo nunca ha experimentado de forma tan simultánea. Jesús me dijo: el temor que se desatará tras esa final será el mayor que esta generación haya enfrentado jamás. No porque ustedes sean más poderosos que yo, sino porque se encontrarán con corazones que, tras años de distracciones, han perdido mi presencia. Y aquí cito algo que Pablo escribió en 2 Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, pero lo que viene intentará sembrar precisamente eso, en cada hogar, en cada familia, en cada corazón que no esté anclado en algo inquebrantable. Tercero, vi algo que me hizo sentarme en el suelo mientras aún estaba dentro de la visión. Vi a los niños, no con violencia, con confusión. Vi niños que habían crecido abrazando a las mascotas de este mundial, que habían cantado las canciones de la ceremonia de apertura sin saber qué eran, que habían absorbido el lenguaje simbólico que se había ido sembrando durante los meses del mundial, verse afectado de maneras que los padres no podían explicar. Pesadillas, comportamientos extraños, miedo sin origen aparente, una inquietud que no formaba parte de su personalidad, y Jesús me lo dijo con una tristeza que me partió el corazón. El enemigo siempre ataca primero a los niños, porque sabe que una generación atrapada en la infancia es una generación perdida en la edad adulta, y lo que se sembró en el corazón de los niños durante los meses de este mundial comenzará a dar frutos en los meses posteriores a la final, de maneras que los padres no comprenderán si no saben lo que están viendo. En Marcos 10:14 Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a quienes son como ellos. No lo dijo por casualidad. Digo esto porque los niños tienen una apertura espiritual que los adultos han cerrado con el paso de los años. Y esta apertura puede recibir luz o puede recibir oscuridad. Depende de lo que se siembre en ella mientras aún está abierta. ¿Y qué se sembró en los niños durante este mundial, aquellos que lo vieron sin el discernimiento de sus padres? No era ligero. Cuarto, vi algo que nadie esperaba. Vi división dentro de la iglesia. No vayas de una iglesia a otra. Permanece dentro de la misma congregación. Vi a pastores que habían predicado el mismo mensaje durante décadas empezar a dividirse sobre lo sucedido al final. Un grupo decía que la luz en el cielo venía de Dios. Otro decía que no.
Un grupo quería dar la bienvenida al líder que había surgido. Otro quería resistirse. Y vi a algunos miembros marcharse. Algunos iban en una dirección, otros en otra. Familias que habían estado sentadas juntas en el mismo banco durante años. Se marchaban por puertas diferentes. Y Jesús me dijo algo que jamás olvidaré. La división dentro de la iglesia no será causada por el enemigo, sino que él mismo la revelará, porque lo que viene expondrá lo que ya existía. Las grietas preexistentes, los desacuerdos que se ocultaron, las diferencias que se ignoraron por conveniencia. Lo que viene no creará la división, sino que pondrá de manifiesto la que ya existía. En Amós 3:3 está escrito: ¿pueden dos personas caminar juntas si no están de acuerdo? No, no caminan, y muchos que parecían estar juntos descubrirán que nunca lo estuvieron cuando llegue la presión. Pero aquí, en medio de todo lo que Jesús me estaba mostrando, sucedió algo diferente. Se detuvo, se volvió hacia mí, y él dijo: ahora les mostraré el otro lado. Y fue aquí donde la perspectiva cambió por completo. Vi las casas, las mismas casitas que me enseñaste antes, con la vela, con la Biblia, con la familia reunida. Pero esta vez eran más, mucho más. Era como si cada vídeo, cada advertencia, cada oración silenciosa de los meses anteriores hubiera encendido una nueva vela en algún lugar del mundo que yo no había visto antes. Vi casas en Brasil, vi casas en Portugal, vi casas en Sudáfrica, en Filipinas, en el Reino Unido, en Canadá, en Estados Unidos, todos con la misma vela, con la misma paz, con la misma presencia. Y Jesús me dijo: mientras el sistema se derrumba, mientras el miedo se extiende, mientras la división deja al descubierto lo oculto, estos hogares serán faros de esperanza. No porque sean perfectos, ni porque quienes los habitan no tengan miedo, sino porque eligieron aferrarse a algo que permanece inquebrantable ante la adversidad. Y entonces me volvió a mostrar aquella silla vacía, la misma silla que me enseñaste la última vez. Pero esta vez había más de uno, varias sillas vacías alrededor de una mesa. Y Jesús señaló a cada uno y dijo: estas sillas tienen dueño, aún no lo saben, pero lo que está por venir será lo que les devuelva a cada uno su hogar. A veces lo que por fuera parece destrucción, por dentro es un rescate. A veces la tormenta que parece querer destruir la casa es lo que trae de vuelta al hijo perdido. Porque cuando todo lo que el mundo prometió desaparece, cuando el sistema falla, cuando la sanidad es precaria, cuando las iglesias están divididas, la gente buscará algo que no se tambalee y te recordarán a ese familiar que siempre hablaba de Jesús, a ese vecino que rezaba, a ese amigo que compartió un video que en su momento ignoraron. Llamarán a las puertas de esas casas y debes estar de pie cuando llamen a la puerta. Jesús me dijo una última cosa antes de que terminara la visión. Diles que el doble de lo que viene no significa el doble de desesperación, significa el doble de cosecha, porque cuanto mayor sea la tormenta, mayor será el número de personas que buscarán el único refugio que no se derrumba. Y ese refugio eres tú. Son los hogares que mantuvieron la llama encendida. Son las madres que no dejaron de orar. Son aquellos que se mantuvieron firmes cuando hubiera sido más fácil quedarse sentados. El mundo te necesitará como nunca antes. No los sueltes. No porque necesiten ser fuertes, pero porque alguien a quien amas necesitará que estés ahí para él o ella cuando finalmente decida levantarse. La silla vacía no permanecerá vacía para siempre. Ya viene en camino. Ella ya viene en camino. Él simplemente aún no lo sabe.
Si estás viendo este video y sientes que hay un lugar vacío en tu familia, alguien a quien amas que aún no ha llegado, escríbelo abajo. Solo escríbelo. El lugar está reservado. Y oraremos juntos por cada nombre escrito, porque ninguna oración se pierde jamás, ninguno. Y entre ahora y el 19 de julio, cada oración que se eleve, cada madre que se arrodille, cada persona exhausta que aún invoque el nombre de Jesús, está construyendo algo que por mucho que se acerque, no podrá ser derribado. En Romanos 8:28 está escrito: y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, de quienes han sido llamados conforme a su propósito. Todas las cosas, no solo los buenos, todos ellos. El colapso, el miedo, la división, el agotamiento, la silla vacía, todas las cosas obran para el bien de quienes aman a Dios. Esto no es un vago consuelo, es una promesa con nombre, y Jesús me pidió que le pusiera fin. Dígales que el cansancio que sienten ahora es el peso de la misión. No es señal de que estén fracasando, sino de que llevan consigo algo importante. Y lo que llevan consigo será precisamente lo que se necesitará cuando llegue la segunda oleada. No lo sueltes. Estoy aquí, en silencio, donde siempre he estado, y me quedaré aquí hasta que el último de ellos llegue a casa. La final del Mundial de 2026 se disputará el 19 de julio. Lo que viene después es el doble de lo que dije antes. Pero ¿qué ha preparado Jesús para aquellos que se resisten? Es infinitamente mejor que cualquier cosa que el mundo pueda prometer. Una vela en la oscuridad no necesita competir con nada. Ella simplemente brilla. Mantén el tuyo encendido.